Muy buenas noches, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección y conducción de Entérate con Leslie, en una semana súper especial, dado que estamos haciendo el debate, la discusión jurídica de las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la República. Y tengo en enlace directo vía Zoom con el doctor Víctor García Toma, exministro de Justicia, expresidente del Tribunal Constitucional, y al doctor Luis Felipe Polo, experto peruano, ¿no?, de derechos humanos, que actualmente reside en los Estados Unidos. Muy buenas noches a ambos y bienvenidos al programa Entérate con Leslie. Muchísimas gracias, Leslie. Un honor estar compartiendo este espacio con el doctor Víctor García Toma. Lo mismo digo, Luis Felipe. Gracias, maestros, a los dos. Y nos vamos de frente al tema. Voy a empezar con el doctor Víctor García Toma. Doctor, en estos momentos se reúne el Consejo de Estado para ver qué salidas políticas se les va a dar a esta reforma constitucional que ha suscitado pues el revuelo de la semana. La eliminación de la inmunidad parlamentaria, pero de refilón a la inmunidad al presidente de la República, privilegios, ¿no?, en el ejercicio de función que tiene el Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional y ministros de Estados. ¿Qué opinión le merece? En todo caso, ¿cuál sería la salida política o nos quedamos con esta propuesta? Bien, está claro que la propuesta aprobada en esta primera legislatura adolece, por un lado, de vicios formales de inconstitucionalidad, como por ejemplo el hecho de, en varios de los casos, no haber formado parte del dictamen de mayoría, no haberse sustituido el dictamen de mayoría por el de minoría, luego de haber sido desestimado el primero de ellos. El debate ha sido precipitado, breve, prácticamente ha habido una suerte, ni siquiera de consigna, ha sido un voto impulsivo, apasionado. De revancha. De revancha, de respuesta revancha política. a unas declaraciones poco afortunadas del presidente, ¿no? Sí. Y luego hay el vicio sustancial, ¿no? Por ejemplo, y yo entiendo de que puede ser muy popular el que un sector de la ciudadanía plantee como parte de la reforma política el de que se impida a los ciudadanos con condena no firme, condena simplemente, postular a un cargo público. Pero sucede que nosotros hemos admitido y aceptado que además la Constitución, en la cuarta disposición final y transitoria, implícitamente establece la obligatoriedad del principio de convencionalidad. Sí. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha designado claramente que en el caso de las personas, la presunción de inocencia se mantiene hasta el final de un proceso penal. Así es, doctor. Y sumado a eso, Leslie, usted sabe que el artículo 130, en la propia Constitución hay un artículo que protege ese derecho e igualmente establece que los ciudadanos afectados por lo que se puede entender un error judicial puedan eventualmente presentar un recurso impugnatorio ante la instancia superior. Entonces, aquí estamos violando el principio de convencionalidad, dos normas del derecho constitucional, pero además, más allá de ese supuesto jurídico, hay el otro, y es que el gran problema no está en si una persona aparece o no en la propuesta. El problema es que la organización política no tiene los medios adecuados o la prudencia necesaria para presentar una lista que no sea objetable en términos éticos. Y finalmente esto recae en los ciudadanos. Son los ciudadanos quienes eligen, ¿no es cierto? Y de manera clara, evidente, notoria, en algunos casos, los ciudadanos han elegido a personas que tienen una sentencia condenatoria. En este último congreso podemos mencionar el caso del señor Acuña, que ha sido hasta hace poco presidente del gobierno regional. Es una persona ampliamente conocida, y yo entiendo que los ciudadanos habrán valorado los pros y los contras para, digamos, en este caso, otorgarle la confianza para hacerlo
miembro del Congreso. Como también en la Argentina, por ejemplo, en el caso del peronismo, la señora Cristina Fernández de Kirchner tiene varios procesos en marcha, y sin embargo eso no ha sido óbice para que la ciudadanía de manera multánime la coloque en la primera vicepresidencia. Y sucedió lo mismo también con el caso del presidente anterior, que también es peronista, ¿no? Entonces yo creo que el tema es mucho más complejo que el tema legal, pero por lo menos en el marco legal existen pocas razones para admitir que esa reforma sea válida, ¿no? Vamos a tremendo diagnóstico del doctor Víctor García Toma, y la verdad es que estamos en esa misma línea, y vamos a conocer ahora la versión o la opinión del experto en derechos humanos también, el doctor Luis Felipe Polo. Luis Felipe, bienvenido. No, muchísimas gracias, Leslie. Yo creo que Víctor lo ha presentado de una manera magistral, la situación jurídica en el caso de esta propuesta de ley del Congreso, pero yo quiero ir un poquito más allá. Yo quiero situarme en un contexto por el cual está sucediendo esto, no solamente en el Perú, sino en otros países del mundo. Estamos en medio de una crisis, una pandemia mundial. Esa pandemia mundial está focalizada en América Latina, donde es la parte de la región del mundo donde hay más casos de la pandemia. Políticamente hablando, todos los gobiernos están recibiendo reclamos, demandas, situaciones especiales de política que en sus países, porque obviamente ningún país del mundo ha estado preparado para manejar una pandemia de esta naturaleza. Y aterrizando en Perú, pues vemos que Perú no se escapa de una situación tan grave como la que estamos viviendo hoy. Es decir, yo creo que de repente no va a ser muy popular lo que voy a decir, pero yo creo que esta crisis política entre el Congreso y el Ejecutivo ha servido de respiro al propio presidente Vizcarra para poder desvincularse un tanto de la situación del coronavirus y cómo se está manejando, bien o mal, que eso ya es análisis de otro punto, pero que le ha servido para, como presidente y con el carácter que tiene y nos demostró cuando disolvió el Congreso anterior, pues ponerse enfrente del Congreso. Solo el hecho, por ejemplo, de haber convocado elecciones generales el día de ayer ante la prensa, un mensaje a la nación, etcétera, etcétera, pues él quiere obviamente demostrar de que él, como presidente de la República, tiene el poder, pero yo creo que tampoco había necesidad, porque dentro de las obligaciones constitucionales que el presidente tiene es convocar a elecciones generales, digamos, ¿no? Entonces, este respiro, yo lo veo como un respiro, ha servido al Ejecutivo para que tome un aire nuevo y puedan, por un lado, trabajar con el tema del coronavirus, porque si esta semana, hoy estamos jueves, yo creo que entre hoy, mañana y fin de semana posiblemente se solucione todo este tema de los proyectos de ley, y a partir del lunes vamos a regresar a lo que nos está demandando, que es el manejo de la pandemia del coronavirus. Ahora, con esto vamos al Congreso. Es decir, en el Congreso de la República hay muy pocos que se salvan como congresistas, pero ninguno de ellos tiene una visión a futuro, ¿no? Todo el mundo está trabajando para el hoy y para los próximos meses antes de las elecciones generales. Incluso los mismos políticos. En Twitter nosotros vemos de que hay muchos ya en campaña, que hoy estuve en tal radio y anuncié mi programa, etcétera, etcétera, etcétera. Ya van a comenzar incluso las campañas de los propios congresistas o candidatos a congresistas también. Pero no hay una visión de futuro. Yo no escucho una discusión política, por ejemplo, donde haya proyectos de cómo se va a manejar el tema de salud en el país a partir de ahora, cómo vamos a salvar el sistema de salud en el Perú, cómo vamos a salvar el sistema educativo en el Perú, que tienen que ir de la mano, cómo vamos a ayudar a los informales para que puedan salir de la crisis que se viene, cómo vamos a trabajar en el tema de la justicia misma, que sea una justicia no injusta, es decir, con operadores de justicia, incluso probos, desde la policía, Ministerio Público, jueces, y que no simplemente administran justicia por miedo a la prensa o al que dirán o a las presiones que se pueden presentar. O sea, yo lo estoy viendo mucho más allá de lo que se nos puede venir en el país. Ahora, regresando a estas propuestas, obviamente tienen un manejo político tremendo,
a todas luces inconstitucional, que eso se va a arreglar simplemente a través de las leyes. Yo coincido plenamente con Víctor en su apreciación del debido proceso. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido resoluciones en este aspecto, la Comisión ha dado muchas declaraciones e incluso la Corte Europea también tiene jurisprudencia sobre esto. Es simplemente lo que el pueblo quiere escuchar. El pueblo quiere escuchar esto, pues les damos esto. Pero la discusión a futuro, la discusión de fondo, realmente no la estoy viendo. Sí, en realidad tenemos un problema muy grueso en el Perú, a ambos les comento, porque ya a partir de la declaración, del anuncio de las elecciones generales para el 11 de abril, bueno, la pregunta es ahora, ¿quién nos va a gobernar? O sea, ¿a quién vamos a elegir como representantes, como presidente de la República, en una plancha vicepresidencial? No sabemos, estamos realmente recién saliendo de pandemia y ahora tenemos que entrar ya a un contexto netamente político donde la ciudadanía nuevamente va a tener un desafío enorme, ¿no? Y en medio estas dos reformas constitucionales que realmente son para mí y para ustedes, como los he escuchado, inconstitucional. Doctor Víctor García Toma, ¿qué pasa qué riesgo nos corremos si el Ejecutivo se planta en su propuesta de decir quiero que se elimine la inmunidad parlamentaria y el Parlamento le dice, bueno, si quieres que se elimine la inmunidad parlamentaria, entonces yo también te quito la inmunidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nos mantenemos en esa postura? Si el Ejecutivo no cede, no flexibiliza o no se da o no concibe de que la mejor forma no es eliminarla, sino es de repente modificarla, perfeccionarla para evitar justamente que se escuden en esta institución, ¿no? Temas de impunidad. Recojo una de sus primeras expresiones, Leslie, cuando preguntaba quién nos va a gobernar. No lo sabemos, pero sí tenemos claro quién nos está gobernando. No es el señor Vizcarra, es el señor Alfonso Rospigliosi, más conocido como Pocho Rospigliosi, ese amado periodista deportivo que... Perdón. Muy solícito el doctor Víctor García Toma. Ahora está, disculpe. No, decía de que sí sabemos quién nos está gobernando. Se llama Alfonso Rospigliosi, más conocido como Pocho Rospigliosi, un periodista deportivo que decía que él hacía su programa como le gusta a la gente. Y entonces, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, en el plano normativo, por ejemplo, se presentan iniciativas que son muy sensibles, entre comillas, al sentimiento ciudadano, pero que poco tienen que ver con el respeto a los principios y valores de la Constitución. Una prueba de ello tiene que ver con este caso, con las reformas, ¿cierto? Que evidentemente, primero, en el caso de la inmunidad, de la prohibición de acusaciones al presidente de la República, la garantía que ofrece el antejuicio y todo lo demás, son un conjunto de barreras que permiten a los gobernantes ejercer sus funciones con autonomía e independencia, liberados de cualquier acechanza, de cualquier acción perversa por parte de grupos de poder, y que en el marco de un ministerio público y un poder judicial que no brindan garantía alguna digamos, de imparcialidad, de transparencia en el manejo de las denuncias y acusaciones, en consecuencia se somete a merced, digamos, del populacho, del griterío, de la campaña mediática, de las voces que aparecen en las redes sociales, y en consecuencia desaparece la posibilidad de gobernar con seriedad y con patriotismo. Ya nadie quiere tomar decisiones porque nadie quiere tener problemas, ¿no? Uh-huh. De otro lado, esas reformas tienen una mirada solo de muy corto plazo, es decir, es el parche para el día, pero ninguna, en el caso del Parlamento, al no existir organizaciones políticas que tengan una ideología, una doctrina y un programa,
no tienen un plan coherente ni de política legislativa ni de políticas de reforma. Es quito aquí, pongo allá, ¿no es cierto? Esto le gusta a la gente, esto me da votos, y en consecuencia estamos convirtiendo paulatinamente a la Constitución en un monstruo, en donde ya no encajan principios, valores y disposiciones, porque ya es un sancochado jurídico, ¿no? Omar Chejade, en una de sus primeras declaraciones tras la aprobación de la reforma constitucional, sostuvo que dijo: ¿por qué quitarle solamente la inmunidad parlamentaria, no, a los congresistas, y por qué no mirar al Ejecutivo? A igual razón, igual derecho. Esta frase cabe para ambos, en todo caso Luis Felipe, cabe esta frase para mantener esta propuesta. Igual razón, igual derecho. ¿Por qué pensar tan solamente en el congresista o en el parlamentario si también el presidente es una persona que es elegida por el pueblo, y también tenemos presidentes que están comprometidos en investigaciones de distintas fases? Bueno, a mí de verdad me da vergüenza ajena tener a un congresista como Omar Chejade y que sea presidente de la Comisión de Constitución. Normalmente las personas que son presidentes de comisiones de esta naturaleza pues son juristas, son brillantes juristas académicos que tienen la conceptualidad del derecho, pero así de memoria. Omar Chejade ha mezclado lo que es el concepto para él: impunidad, antejuicio, inmunidad, es exactamente lo mismo. La inmunidad él no sabe que son para delitos comunes, el presidente es sujeto ante juicio para delito de función y el juicio político que existe en el Congreso. Es decir, él ha mezclado todo, pero simplemente yo creo que, como decía bien Víctor, por una cuestión de revancha. No tenemos los políticos preparados, los partidos políticos prácticamente están totalmente muertos, la ciudadanía no tiene esperanza en nadie, y definitivamente, a cómo va la situación, yo no tengo mucha esperanza en que el próximo Congreso a elegirse en abril del 2021 sea mejor que este, porque todo lo malo de la política se traslada. Los partidos políticos están siendo manejados, los que todavía existen, por grupos familiares, por líderes regionales, que a la hora de la hora yo insisto en que no hay una visión de país. Por ejemplo, hoy ha salido el informe de la Defensoría del Pueblo con el tema de las mujeres. Y las cifras son alarmantes. ¿Cómo es posible que en la primera mitad del año hayan 2.457 mujeres desaparecidas? De las cuales 737 adultas, 1.700 menores de 18 años, y la gran mayoría ha desaparecido después de que se ha declarado la cuarentena y por la situación de la pandemia. O sea, ¿dónde está el Estado? ¿Cómo es posible que suceda esto? ¿Y dónde está ese Congreso para poder justamente fiscalizar lo que están haciendo las instituciones públicas en tema económico, en tema de justicia? Entonces, la verdad, yo no conozco a Chejade. Chejade es un personaje político, yo no lo conozco, pero vuelvo a repetir, a mí como peruano me avergüenza tener un presidente de la Comisión de Constitución en mi Congreso que pueda hacer este tipo de barbaridades que al final no solamente dañan al pueblo, se van contra la Constitución y contra realmente las instituciones democráticas de cualquier país civilizado del mundo. Y atendiendo, doctor Víctor García Toma, que la democracia es un derecho fundamental, o sea, todas las personas tenemos derecho a vivir dentro de un orden democrático. La pregunta final, para cerrar la entrevista: si yo le quito la inmunidad parlamentaria, no estoy afectando el sistema democrático. Si yo le quito el privilegio o la protección que tiene el presidente de la República para el ejercicio de su función, no afecto a la democracia. Si le quito los privilegios al defensor, a los miembros del TC, al antejuicio de los ministros, no estoy debilitando la democracia. Es tan complejo entenderlo como para que ambos poderes no se den cuenta de que la vía no es la eliminación, sino probablemente la regulación, la modificación, para evitar que personas que ocupan estos cargos tan altos en el Estado se escuden en materia de impunidad. Leslie, no puede haber democracia si no hay gobernabilidad. Y la gobernabilidad implica la existencia de un conjunto de instituciones que pueden ejercer las competencias que la Constitución les ha consignado, digamos, de manera estable, de manera firme, de manera regular, de manera cotidiana.
cuando el miedo o la intimidación paraliza a un funcionario público, porque este funcionario público ha sido despojado de las garantías que la Constitución le daba para ejercer su cargo con la autonomía e independencia, entonces esa gobernabilidad desaparece y la democracia entra en crisis, porque la democracia es un sistema que está para resolver los problemas de la ciudadanía en el marco de la concertación, de la construcción de ideas. Entonces, con esta división de los poderes, con esta pugna de los poderes, y en el marco, en consecuencia, de una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis política y ahora una crisis jurídica, evidentemente el desorden, el caos, la anarquía, la desconfianza ciudadana quiebra los pilares básicos. Así es. Va en incremento. Quiebra los pilares básicos de la democracia, ¿no? Y se complica peor la situación de cara a las próximas elecciones, que es realmente una incertidumbre, y más que una incertidumbre, sinceramente yo siento temor en lo personal de saber qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones, ¿no? Eso es lo que realmente como ciudadanos estamos muy preocupados de saber a quiénes vamos a escoger para que nos gobiernen, para que nos representen, y además quién va a querer postular como congresista, como defensor del pueblo, si es que en caso se llegue a concretar el retiro de este conjunto de instituciones, ¿no?, que están inherentes. Está la convocatoria para ser miembro del Tribunal Constitucional. Sí, sí. Si se aprueba esta reforma, le aseguro que nadie va a querer. Se va a presentar. Nadie se va a llevar un bolsón, un tamal de denuncias por cada sentencia que dicte. Es decir, detrás de cada sentencia ya tiene ahí un enemigo que le va a presentar una denuncia. Pero por supuesto, doctor, y eso realmente es muy grave para nuestro sistema democrático y, como usted bien lo ha dicho, para la gobernabilidad en el país. Luis Felipe, tus comentarios finales. No, yo simplemente estoy de verdad asombrado con todo lo que está pasando jurídicamente en el país. No me extraña por el tipo de política y políticos que tiene nuestro país. No me extraña de que vengan más crisis. O sea, yo creo que todavía políticamente el Perú no ha tocado fondo. Esto va para más. No me extraña el manejo que se hace desde la justicia también. Y como bien decía Víctor, nadie va a querer asumir un puesto público por el temor a las denuncias que a veces son hasta por venganzas de alguna naturaleza. Y yo sí creo que los gobernantes de hoy, no solamente del país, sino del mundo, tienen que comenzar a construir una visión de futuro. Es decir, la pandemia nos está acabando, económicamente, psicológicamente, laboralmente, en todo sentido. Pero si no hay una visión de futuro, de poder cambiar las cosas adaptadas a las circunstancias que se nos vienen, eso no tiene mucho sentido. Es decir, no sabemos lo que va a pasar de aquí para mañana, menos vamos a saber lo que va a pasar de acá a un año. No sabemos si una posible vacuna que pueda estar disponible a partir de enero o febrero va a ser la cura final, o si es que va a venir otra peste más adelante. No sabemos lo que nos va a pasar, pero lo único que tenemos que tener claro es que hoy hay gente que se está muriendo de hambre, hoy hay mujeres que están desapareciendo, hoy hay gente que no tiene trabajo, y hoy hay políticos que tienen la responsabilidad de olvidarse de los números macroeconómicos y dedicarse más a ayudar a la población informal, a los que salen a la calle a trabajar. Es decir, esto nos agarró desprevenidos, pero yo creo que con un poco de sentido y un poco de humanidad es una oportunidad para que se cambien las estructuras de las sociedades, pensando en el futuro, en el bienestar, en nuestros hijos, se respeten los derechos humanos y pueda haber más esperanza para el mundo entero. Y tenemos un alcalde finalmente que le reclama al Ejecutivo el irrisorio subsidio que le han dado para el tema de transportes, y es un problema que le han trasladado. Esta mañana escuchamos al alcalde de Lima prácticamente quejándose, consternado de no haber recibido el subsidio que él planteó con las propuestas que llevó al Ejecutivo, y ha salido pues en portada en todos los medios de comunicación, ¿no?, desde la mañana. Entonces, finalmente quiero cerrar la entrevista, doctor García Toma, así brevísimo.
nuestra Constitución no tiene alcances precisos sobre lo que es un poco lo que es el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Los tiene, pero de repente no es muy claro, muy preciso, porque yo creo que debería nuestra Constitución sí tener una mayor precisión, justamente para que los poderes del Estado sepan que cuando tienen que tomar sus decisiones, no presentar propuestas legislativas o proyectos de reforma constitucional, lo primero que tienen que hacer es pasar por el filtro de lo que usted inició esta entrevista, el control de la convencionalidad. Digamos, es claro que hay un mandato expreso del sistema interamericano, hay una interpretación muy precisa sobre los alcances y contenidos en relación al derecho a la presunción de inocencia. Eso además está respaldado por normas internas, por la propia Constitución. Yo creo que no es por desconocimiento de esas normas, es simple y llanamente porque hay un sector de la ciudadanía y hay un grupo de autoridades que no les importa pisotear, digamos, los tratados sobre derechos humanos o la propia Constitución, porque entienden que esas son trabas para la consecución de programas, proyectos o ideas que ellos entienden importantes. Se colocan por encima, en consecuencia, de los derechos fundamentales, se colocan por encima de la norma suprema de la República, porque ellos son lo máximo, ¿no? Ese es el tema. Ok, le agradecemos tanto al doctor Víctor García Toma, al doctor Luis Felipe Polo por este enlace con Entérate con Leslie. Muchísimas gracias y estaremos constantemente en comunicación para poder debatir las propuestas de reforma. Gracias a ambos. Con mucho gusto. Gracias.